Bien, vamos a hacer el análisis factorial para el conjunto de datos distritos. Este conjunto de datos tiene información acerca de los distritos de Lima. Está en un archivo SPSS. Entonces, para poder llamarlo, vamos a ejecutar la librería foray. Luego utilizaremos el comando read SPSS file choose. Entonces, cuando ustedes ejecutan este comando, les saldrá una ventana en la cual ustedes tienen que seleccionar la ubicación del archivo SPSS. Entonces, al hacer este llamado, las variables van a estar, por así decirlo, dispersas. Entonces hay que guardarlas en un data frame. Entonces ahora sí, tenemos las variables. No hay ningún valor perdido. Lo que sí podemos apreciar es que están en diferentes escalas, ¿no? Diferentes valores o rangos de valores. Así que vamos a trabajar con la matriz de correlaciones y los datos escalados. Entonces, hay que tener en cuenta que el análisis factorial, así como el análisis de componentes principales, tienen su base en la asociación o correlación de algún conjunto de variables del dataset. Por ejemplo, la variable ocupación de la vivienda está correlacionado con el porcentaje de jóvenes, por ejemplo. Bien, entonces hay que estadísticamente probar que existan correlaciones entre algún conjunto de variables. Para ello utilizamos el test de la esfericidad de Bartlett. Ahí está. La hipótesis nula es que existe, bueno, que la matriz de correlación es igual a una matriz identidad. Entonces aquí el p-valor y el test de chi cuadrado de la esfericidad de Bartlett resulta que la prueba va a rechazarse. Es decir, que la matriz de correlación es distinta a una matriz identidad, o lo que es lo mismo, que existe correlación entre algún conjunto de variables. La prueba de normalidad de Shapiro multivariado nos indica, bueno, el rechazo, puesto que la hipótesis nula es que los datos se ajustan a una distribución normal multivariada. Para este caso no habría ningún problema el no cumplir este requisito, pues no se van a realizar procesos de inferencia. Para determinar el número de factores podemos utilizar el criterio del eigenvalor o el gráfico de sedimentación. El criterio del eigenvalor nos indica que aquellos eigenvalores mayor a 1 es el número de factores que requerimos en el modelo, mientras que el gráfico de sedimentación nos indica que aquel punto donde presentemos una curva o un punto de inflexión es la cantidad de factores. Entonces, como pueden apreciar, entre 2 y 3, bueno, entre 2 y 3 sería la cantidad de factores que se requieren. Por otro lado, tenemos algunos indicadores que nos permiten conocer si el análisis factorial es apropiado, como es el indicador KMO. Vamos a encontrarlo en la librería RELA con el comando PAF y al final hay que solicitar el valor del KMO. Se espera que sea lo más alto posible, entre el 0 y 1, ahí está, 0.7, y lo mismo para el valor del MCA. El MCA es el indicador que nos hace conocer si las variables deberían, si todas las variables deberían incluirse en el modelo. Entonces, en este caso hemos seleccionado solo las variables cuantitativas, ya que este modelo exige trabajar con variables cuantitativas o al menos en escala ordinal. Entonces, ahí está. Se puede apreciar entonces que todas las variables pueden pertenecer al modelo del análisis factorial. Entonces, vamos a generar un modelo factorial con dos factores sin ninguna rotación. Entonces, por aquí en Loadings vamos a ver,
por ejemplo, el porcentaje de variación explicada por los dos factores, que es el 89%, lo que es un alto porcentaje. En la parte de acá podemos apreciar las correlaciones entre los factores y las variables. Por ejemplo, vemos que vivienda, el porcentaje de ocupación de la vivienda está asociado eh, al factor 2, pero por ahí también está asociado al factor 1. O sea, no hay una diferenciación con qué factor está mejor asociado. No es como, por ejemplo, aquí, miren, para la variable PA, el factor 1 es el que explica mucho más. Y lo mismo en POC', para la variable POC'. Entonces, esto hace surgir el concepto de rotación, la cual tiene que ver un concepto matemático de rotar los ejes para poder distinguir mejor la relación. Entonces, ejecutamos el siguiente código y ahora sí se debe apreciar mejor la relación. Por ejemplo, la variable ocupación de vivienda está mejor explicada por el factor número 2, lo mismo con población joven. Ahora, sin electricidad y sin agua son explicadas mejor por el componente 1. Por ahí PEA ahora presenta un pequeño problema. Bien, a ver, vamos a hacer el gráfico con la librería D4, en el cual allí ya se nos explica, bueno, redondea 2 decimales, ¿no? Entonces, por ejemplo, sin agua ya le da una correlación de 1, pero esto no es 1. Como pueden apreciar, es en realidad 0.95. Bueno, un concepto de el análisis factorial es explicar la mayor cantidad de variabilidad por el modelo. Podemos utilizar la salida factor communality y podemos apreciar que todas las variables están siendo explicadas en un gran porcentaje. Y si queremos las puntuaciones, podemos darle el hit facto.rota scores. Entonces, ya no vamos a trabajar con las 6 variables, sino vamos a trabajar con 2. Y esas 2 variables están asociadas a estas 2 componentes. La primera tiene que ver sin agua, sin electricidad, PEA y POC'. Y el componente 2 con ocupación de la vivienda y la población de los de jóvenes. Entonces, digamos que este estudio tendría un sentido si le damos un nombre, una etiqueta a este conjunto de variables y otra etiqueta a este conjunto de variables. Bien, muchas gracias por su atención.